Para hoy vamos a discutir un poquito, como les venía diciendo, vamos a poner acá el puntero, la ecografía pues del punto de atención y sobre todo enfocados pues en la parte de trauma. Yo soy Daniel Escobar, residente de Medicina de Urgencias, y agradecer ante todo al doctor Diego Patiño que me sirvió como asesor para esta charla. Entonces, antes que nada, pues vamos a hacer primero una revisión de 3 casos clínicos para ya luego entrar en materia, que los 3 casos clínicos van a ser dados pues por los compañeros pues también del área fin de Medicina de Urgencias. Entonces, primero con el primer caso. Listo, entonces el primer caso le voy a pedir la lectura, por favor, a un R3 que nos colabore con la interpretación de la imagen, mientras voy leyendo el contexto clínico del caso. El contexto es que usted se encuentra en el servicio de urgencias, en la sala de reanimación. Es un sábado aproximadamente a las 6:50 de la mañana. Un paciente masculino de 23 años, sin antecedentes conocidos, que es traído al servicio por el personal de atención prehospitalaria por un accidente de tránsito en calidad de conductor de motocicleta y colisiona contra otro vehículo que venía en dirección contraria. El paciente ingresa con un Glasgow de 3/15, pero usted detecta que también tiene signos de alicoramiento y posible consumo de sustancias psicoactivas. Sin embargo, es un paciente que está estable hemodinámicamente. También en la revisión primaria detecta que tiene una deformidad en el muslo izquierdo, y además de la valoración ultrasonográfica del globo ocular, también se realiza un protocolo FAST extendido que se reporta como negativo. Adelante uno de los residentes, por favor. Dani, con la imagen anterior, por favor. Santi, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, Jason. Bueno, entonces, generalmente en los pacientes con TEC uno puede utilizar la ecografía del globo ocular básicamente para 2 cosas me parece muy importante. Mirar que no haya patología intraocular y segundo, para medir el diámetro del nervio óptico, ¿cierto? Que se ve en la parte pues como más inferior de la pantalla. Cuando uno valora primero el globo ocular, uno puede valorar primero la integridad del globo ocular, mirar si hay una buena forma tanto de la cámara anterior como de la posterior, que no haya luxación del cristalino, que no haya hemorragias intravítreas, y finalmente en la parte inferior o posterior del globo ocular, mirar si hay desprendimiento de retina o hay un desprendimiento vítreo como tal. Y la medición del diámetro del nervio óptico generalmente se hace a 3 milímetros de la parte posterior del ojo, y en esa parte uno mide el diámetro de lo que se ve como más oscurito, de esa línea que se ve como en la parte media de la imagen. Generalmente, si tiene más de 5 milímetros, uno considera que ese paciente podría tener una hipertensión endocraniana. Jason, muchas gracias. Adelante, Dani. Entonces, Jason nos ayudó pues, a resolver esta pregunta. Probablemente no quiere decir que de forma sistemática todos los pacientes requieren el uso de ultrasonido ocular en el contexto de un trauma craneoencefálico. Sin embargo, incluido las guías europeas, las guías UESES, como el Consenso Colombiano del Manejo de TEC, hablan que idealmente los pacientes deben tener algún tipo de dispositivo de monitorización intracraneana, especialmente cuando se sospechan lesiones intraaxiales o ya se detectaron lesiones que comprometen la vida, o simplemente con la sospecha de hipertensión intracraneal. Siguiente pregunta. Finalmente, entonces la técnica, como hablaba Jason, se basa en el uso de un transductor lineal que se ubica de forma transversal al globo ocular. Se puede hacer un grado de inclinación de hasta 10 grados, teniendo presente que debe haber una protección entre el transductor y el globo ocular. Idealmente el globo ocular debe tener los párpados cerrados, y de la capa de gel idealmente no debe entrar en contacto directo con las estructuras del ojo. Entonces, lo que se va a identificar, e incluso se puede usar el Doppler para tratar de identificar la arteria y la vena que van junto al nervio, se va a identificar el globo ocular,
la salida del nervio y se va a hacer una medición desde la retina. Se miden aproximadamente 3 milímetros y se hace la medición de la vaina del nervio óptico, en donde finalmente pues el valor no está muy claro. Siguiente, Dani, el valor no está muy claro. Sin embargo, si por ejemplo el último metaanálisis a finales del año pasado habla que un valor anormal se debe considerar como mayor a 5.3 milímetros y que eso se correlaciona con el riesgo o con otro tipo de monitorizaciones para la detección de hipertensión intracraneal. Finalmente, entonces, si esto permite tomar decisiones en el servicio de urgencias, pues miremos este caso clínico. Dani, adelante. Aquí entonces tenemos la medición tanto del globo ocular derecho, que está a la izquierda de sus pantallas, como estaba marcado en la presentación, y el globo ocular izquierdo, a la derecha de sus pantallas. Vemos que en la medición del globo ocular izquierdo aparentemente se obtuvo un valor normal de 0.37 centímetros y en el ojo derecho 6.8 milímetros. Entonces, este paciente se hizo un llamado temprano en el servicio de urgencias al servicio de neurocirugía, que apenas iba a comenzar turno y que tenía que gestionar su programa quirúrgico, para tener presente que había un paciente con un contexto de aparentemente un TEC moderado a leve, según la clasificación de autor, que tenía riesgo de una lesión intraxial condicionada por hallazgos sugestivos de un síndrome de hipertensión intracraneana, por lo que se priorizó la realización de la neuroimagen. Adelante, Daniel. Y se obtuvo el resultado de un hematoma epidural con signos de desviación de la línea media. Aquí entonces donde se observa el septum pellucidum, aproximadamente se medían 7 milímetros de desviación, por lo que el servicio de neurocirugía, a pesar de que ese paciente en ese momento se encontraba al parecer en un intervalo lúcido y tenía distractores respecto a su valoración neurológica por el alicoramiento, fue llevado de forma temprana y se logró gestionar lo más rápido posible el cupo quirúrgico urgente para llevar a el procedimiento neuroquirúrgico. ¿Alguna inquietud por parte del público? Sí. No, quería preguntarles cómo ajustar la necesidad de la realización de la eco cuando tienes una tomografía disponible lo más rápido. ¿Sí me va a entender? O sea, ¿cómo encontrar ese balance para no entrar en un sobreuso de ayudas diagnósticas? Bueno, vamos a hacer una cosa. Como esto también hace parte de la discusión que vamos a tener posterior, pues a terminada toda el marco teórico, vamos a dejar esa y las otras preguntitas que tengamos y las discutimos todas al final e incluso puede que durante la misma charla hablemos un poquito de eso. Vamos a tratar de abordar el segundo y el tercer caso para entrar en el marco teórico y ya luego darle paso a la discusión. De una pregunta. Entonces ahora el caso clínico número 2. Buenos días. Entonces, tenemos un paciente, un masculino de 18 años, que fue traído por el personal del 123 de atención prehospitalaria y era una herida por arma cortopunzante en la región precordial que había sufrido hace aproximadamente 30 minutos. Al momento de su llegada tenía unos signos vitales, como ven ahí, una presión arterial de 84/56, un pulso de 122, saturando 88% y ya lo tenían con una máscara de no reinhalación. Se decidió iniciar entonces líquidos endovenosos y de entrada se solicitaron 2 unidades de glóbulos rojos. Pon, Dani, porfa, al siguiente. Eso es un videíto, porfa, Dani, para reproducirlo. No, Berito, no me está dejando iniciar el video. Bueno, igual yo creo que ahí se ve bien pues como la imagen, si alguno de los compañeros quiere decir lo que ve ahí. Hola, Vero. Pero pues parece una ventana subtricoidea. Lo que nos está mostrando es como alrededor esa imagen
hipoecoica alrededor del corazón, que en el caso del trauma sucesivo de un derrame pericárdico o hemorrágico. Entonces, muy pronto tengo una lesión cardíaca que requiera intervención quirúrgica inmediata. Sí, Dani, siguiente, porfa. Claro. Buenas. Hola, Freddy. No, anterior. No, lo que iba a decir es que realmente para definir la intervención había que ver como también signos de taponamiento, que obviamente sería ver el video si vemos sería pues el colapso, el signo inicial sería el colapso sistólico de la aurícula, pero ya como el colapso diastólico, pues es el que nos permite, del ventrículo es el que nos permite como definir taponamiento en este caso. Entonces sería como bueno ver el video, pero listo, pero lo que se ve es lo que dice el doctor Felipe. Sí, adicional a eso es importante pues mirar las densidades porque esa sangre está coagulada y lo que se formó ahí pues fue un gran coágulo que además favoreció pues que el paciente lograra llegar vivo al procedimiento quirúrgico. Efectivamente el paciente pues ingresó inmediatamente a cirugía y pues esta toma de la ecografía también se hizo pues como con fines académicos, considerando pues que el paciente de entrada está inestable y que el manejo igual iba a ser una intervención quirúrgica. Dani, siguiente, por favor, ahora sí. Entonces, este es un segundo caso, un masculino de 23 años que también sufrió una herida por arma cortopunzante en la región precordial hace 45 minutos. O sea, a su llegada al servicio de urgencias tenía una presión arterial de 92,56, un pulso de 118, saturada 96%, con una FIO2 al 80%. También decidieron iniciarle pues manejo con líquidos y le tomaron una ecografía. Dani, porfa, la siguiente. No sé si alcanzan a identificar, también son videos. De pronto, Dani, no sé si te ve. Quita la opción. Dani, ahí da la opción de puntero. Veo. Pero pues ahí en la imagen parece que es como la base pulmonar en el que se ve un posible derrame pleural con el signo de la aleta tiburón. Pues el video realmente no está corriendo. Es con lo que alcanzaba. Sí, eso. Pero sí, pero creo que es un derrame pleural en el contexto pues, de trauma, entonces pensamos que es hemorragia y un paciente que pues, tiene un índice de choque elevado y una presión pues clínicamente está ahí como límite, definir pase de sonda tórax o intervención quirúrgica. Listo, Dani, siguiente diapositiva, por siguiente. Ese es un video pues también similar, era el mismo hallazgo. Entonces, efectivamente, como dice Felipe, el paciente se sospechó que tenía un hemotórax, decidieron llevarlo pues a un paso de una toracostomía del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, con una salida en ese momento del paso del tubo de 1.200 mililitros de sangre. El paciente en el momento del paso del tubo se torna inestable, por lo que deciden llevarlo a toracotomía urgente. Y mientras estaban en el procedimiento encuentran un sangrado abundante y el paciente presentó un paro intraoperatorio. Finalmente, los hallazgos quirúrgicos no fueron pues una lesión pulmonar, sino que fue una herida de la aurícula derecha y el paciente no hizo ningún hallazgo en la ventana cardíaca y terminó siendo pues una lesión cardíaca que drenó completamente al tórax, pues y finalmente el paciente lo lograron operar y resolvió pues como a favor del paciente el caso clínico. Entonces también como para tener en consideración pues que no todo lo que encontremos en el negativo en una ventana cardíaca no descarta pues que el paciente tenga una lesión cardíaca. Listo. Muchas gracias. Listo, ya para terminar, el doctor Jason va a hablar un poquito del tercer caso para ya entrar al marco teórico. Dale, siguiente diapositiva, por favor. Entonces tenemos un paciente de 45 años que no tenía ningún antecedente, que en horas de la madrugada, a principios de este mes, ingresa a la IPS universitaria,
refiriendo a que recibió una herida por arma cortopunzante en el sexto espacio intercostal con línea axilar posterior izquierda. El paciente no negaba disnea, negaba dolor torácico, y cuando ingresó a la institución el paciente estaba pálido, sudoroso, taquicárdico, y durante la observación se tornó muy hipotenso, incluso llegó a tener cifras tensionales de 50 a 30. Nosotros le hicimos una ecografía a la cabecera del paciente, donde llamativamente, a pesar de que nosotros consideramos de que la herida pues estaba ingresada por toras, el paciente no estaba con signos ecográficos ni de fusión pleural o de neumotoras como tal. Durante la observación, pues el paciente le hicimos un reto volumétrico con el que mejoró parcialmente, y posteriormente el paciente empezó a referir dolor abdominal difuso. Por lo tanto, nosotros dijimos, bueno, no hay como un hallazgo torácico importante, decidimos realizar una ecografía abdominal y encontramos que en la ventana hepatorrenal encontrábamos líquido libre. No, a su vez, en el lugar esplenorenal o en el receso esplenorenal, en el mismo lugar donde tenía el trauma, no tenía líquido libre. Y se le hizo una ecografía subsifoidea cardíaca, pues que no evidenciaba efusión pericárdica como tal. Entonces, alertamos al servicio de cirugía, quienes indican inicialmente un periodo de observación para mirar evolución, porque inicialmente había tenido una respuesta a los líquidos, pero dado que el dolor abdominal se tornó más importante, decidieron llevarlo a cirugía, donde finalmente lo que encontraron era que, a pesar de que el dispositivo había entrado por toras, se consideró que era una herida toracoabdominal porque tenía una lesión de 1 centímetro en el diafragma, tenía una laceración del vaso y adicionalmente 500 cc de hemoperitoneo, lo que muy posiblemente justificaba la condición clínica del paciente. Luego de esto, el paciente de la operación, pues digamos que la evolución fue satisfactoria y fue dado alta a la institución sin ninguna complicación. El mensaje de esto es que muchas veces nosotros tenemos pacientes que pueden tener aparentemente lesiones tóxicas, pero recuerden que un paciente no, durante la respiración puede tener elevación o descenso del diafragma, y adicionalmente la inclinación del ingreso del artefacto del cuerpo extraño también puede tener diferentes grados de inclinación, por lo que inicialmente una lesión que podría ser considerada torácica, mira que finalmente fue una toracoabdominal. Muchas gracias, Dani. Listo. Entonces ahí tenemos los 3 casos clínicos iniciales que nos sirven pues como de abrebocas para el marco conceptual. Acá lo que vamos a tratar es un poquito de una parte introductoria de conceptos generales para tener en cuenta. Vamos a hablar de los usos y generalidades de la ecografía en el aspecto del trauma. Vamos a hablar de la diferenciación que hay entre unos protocolos que son el FAST y el IFAST. Vamos a hablar de otros usos que puedan encontrarse y luego finalmente vamos a dar 3 conclusiones sobre el tema. Entonces, en parte introductoria, pues, ¿qué es eso de la ecografía pues, del puesto de atención? Simplemente es una herramienta que no es solamente el médico urgentólogo y no es solamente el médico especialista, que le permite tomar decisiones clínicas a la cabecera del paciente, mirando al paciente en tiempo real, tanto desde el punto de vista de imagen como desde el punto de vista clínico, como el que hemos estado siempre acostumbrados. ¿Se puede utilizar para qué? Pues como ya vimos, hay casos clínicos específicos donde resulta siendo muy útil, pero se han descrito cosas tan novedosas como poder ver en pacientes con luxaciones de hombro el hecho de que esté luxado y que se haya resuelto la luxación, que hayan fracturas, ¿cierto? Y todos estos usos que se le han dado, pues con unos altos índices pues, de efectividad para poder dar la parte diagnóstica y también para poder definir la parte resolutiva. Entonces no vamos a quedarnos solamente con que es hacer una ecografía ahí porque estamos al ladito del paciente y que sin más no le vamos a prestar como mucha atención. Resulta siendo una ayuda demasiado útil. Tiene evidencia, como vamos a ver a lo largo de la charla, sí la tiene. Cada vez está más relatado en la literatura la utilidad con ensayos clínicos, ya sea con estudios observacionales, pero de que los hay y ya hay cada vez más. ¿Y qué componentes deberíamos tener pues a la mano para su uso? Obviamente pues un buen equipo, pero también un buen personal que esté dispuesto para utilizarlo. Se habla pues también de que la parte de la
del entrenamiento no resulta muy tedioso, y esto no solamente hablando del médico radiólogo, sino también del médico no radiólogo. Se han visto protocolos de incluso de entrenamientos de 3 meses donde los estudiantes logran tener unas curvas de aprendizaje suficientemente aptas. ¿Y cómo se debería utilizar? Pues siempre, y esto es lo que más se va a ahondar en la charla, cuando esté indicada, hay unas claras indicaciones, vamos a ver que uno de los principales usos que tenemos con esto es respondernos preguntas de sí y preguntas pues también para poder definir qué no. Entonces, digamos que esto no va a ser una ecografía diagnóstica donde nos vamos a quedar perplejos y mirando muchos detalles, sino donde simplemente vamos a tratar de responder si el paciente tiene o no tiene algún hallazgo que me sugiera a mí que debo ir encaminado hacia otro lugar. ¿Cuenta como un gold estándar? Pues la verdad es que no cuenta tanto como un gold estándar, pero tiene unos índices que permiten que reproduzca pues sus resultados casi similar a los mismos gold standard, y sobre todo hablando de la parte de trauma. En trauma pues tenemos sobre todo la parte de la tomografía, pero se ha visto que en muchos escenarios la ecografía se comporta no igual, pero sí casi muy parecido. Y si es una herramienta exclusiva del médico especialista, pues ya vimos que definitivamente no. Un personal que esté dispuesto a aprender a utilizarla, pues con poco tiempo de enseñanza puede adquirir una curva que sea pues notoria para su uso. El requerimiento, el entrenamiento extenso, de eso ya lo mencionamos. Y si es una herramienta exclusiva para el tercer nivel de complejidad, pienso que esto ya es una cosa que se debe ir desmitificando. Caso tal de que haya disponibilidad de un ecógrafo y personal formado, debería poderse utilizar en los otros niveles de atención, teniendo en cuenta lo de las preguntas del sí y no, que nos pueden ayudar a enfocar bien a los pacientes para definir qué paciente verdaderamente requiere ser enviado a un centro de mayor complejidad, y no solo eso, sino también saber con qué prontitud. Bueno, entonces hay dos procedimientos grandes que son los que más voy a hacer hincapié durante la charla, que son el FAST y el IFAST. En ellos hablamos pues no de la velocidad pues de su realización, aunque sí es verdad que está descrito pues un uso que sea lo más pronto y pertinente pues posible, no quedarse mirando pues hay detalles. Y vamos a hablar de que es una evaluación sonográfica enfocada pues al paciente con trauma. Luego tenemos, esta pues fue ya implementada hace más de 30 años, y su contraparte, o no digamos su contraparte, sino su complemento, que es el IFAST, que vamos a hablar de una versión extendida que viene siendo utilizada pues desde los inicios de este milenio. Ambos se han utilizado superpuestos en los diferentes estudios clínicos pues, que se han realizado, y se ha encontrado un alto índice de utilidad pues, en la parte de toma de decisiones clínicas oportunas a la cabecera del paciente. El rendimiento vamos a irlo mirando en las próximas diapositivas. Entonces, como les venía diciendo, el protocolo FAST, diferente al IFAST, viene ya inventado desde los años 70, pero solamente se viene a adaptar en las guías de reanimación como una herramienta pues, concienzuda a la hora de utilizar en el día a día a partir de 1977, y tiene una característica muy importante, y era algo que le mirábamos mucho a la radiografía de tórax, y era qué cantidad de volumen podemos detectar, y acá se ha visto que hay volúmenes tan bajos como hasta de 250 mililitros en el espacio de Morrison que pueden ser detectados con esta técnica. Y una de las cosas que más ayudó, pues como digamos, a dejar de lado el uso de la ecografía pues a la cabecera del paciente, es el uso casi que había convencional del lavado peritoneal diagnóstico, que ya cada vez ha caído más y más y más y más en desuso, hasta que uno ya pues en este momento lo lee, pero es muy poco pues el personal que esté dispuesto o sepa incluso realizarlo. En cuanto a rendimiento, entonces vamos a ir comparándola como herramienta diagnóstica que tenemos en el servicio de urgencias. Si la miramos con el lavado peritoneal, que fue el último que estuvimos mencionando, pues tenemos unas sensibilidades y especificidades que son muy similares, pero que incluso favorecen más a la ecografía, a la cabecera del paciente. Tanto así que tenemos una ventaja incluso extra, y no tanto numérica, sino que pues el lavado peritoneal lo tenemos como un procedimiento que es invasivo, mientras que simplemente tenemos que tener a un paciente al lado, un ecógrafo con su sonda, y simplemente tener el entrenamiento para poder realizar la valoración. Comparándolo con la radiografía de tórax tiene muchos problemas, y es verdad que también pues ayuda en múltiples ocasiones, y vamos a tener que las lesiones aórticas pueden ser incluso de apariencia normal en más de un 11% pues, de las veces, y que puede ocurrir en los neumotórax. Sí, es verdad que nosotros muchas veces encontramos los neumotórax pues, a grosso modo y a simple vista pues, en las radiografías de tórax, pero hasta el 76% se ha visto en diferentes revisiones que pueden estar escondidos, y uno pasarlos totalmente como si estuviera viendo una radiografía normal.
El 34%, esto ya va pues en otro estudio, el 34% de los pacientes con un trauma importante a nivel abdominal no muestran hallazgos en la ecografía, y de esos apenas un 17% requirieron cirugía. Es verdad, esto no es una cosa infalible y se le pueden pasar a unos pacientes, pero de ahí viene un concepto muy importante, y es que el REFAST, o la medición sería a la cabecera del paciente realizando el protocolo FAST, ha demostrado cambiar esto un poquito, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Y es verdad que hay una controversia en cuanto al daño del órgano sólido. Ahí la capacidad de poder detectar el daño e incluso sangrados que de pronto no queden encapsulados puede ser un poco más complicado, pero se ha visto que repetir las mediciones en el paciente, que igual ese paciente muy probablemente, si tenemos la duda, no se va a ir para ningún lado, a las 12 horas, y luego otra vez a las 12 horas, conforme se vaya requiriendo, se vaya notando pues necesario en el paciente, puede pasar desde un índice de encontrarlo de un 38% hasta casi un 95% si hacemos una evaluación seriada del paciente, con una tasa de falsos positivos y de falsos negativos que es relativamente baja, y que como esto es una técnica que es operador dependiente, pues va a depender de cosas como que se le interponga una víscera web que la malinterprete como un espacio con líquido, que haya más interpretación de cogenicidades, como es el caso de la grasa, que ocurre mucho, por ejemplo, en la ventana subsifoidea, que hayan quistes, por ejemplo, en el caso del hígado o en el caso mismo del riñón, que tengan líquido interpuesto y que lo malinterpretemos pues como líquido libre, que no haya una correcta técnica, y esto hablando de los falsos negativos, que también son incluso un poco más frecuentes que los positivos, como tener una poca ganancia, una mala obtención de ventanas, o que solamente nos enfoquemos en un punto para mirar toda la extensión pues del daño, como lo vamos a ver más adelante, que es algo importante a tener en cuenta. Entonces acá vamos a ver como en la parte del protocolo cuáles son las imágenes que nos podemos encontrar, y luego, al igual que como vimos en las imágenes previas, pues en los casos clínicos, qué es lo que podemos encontrar cuando eso está alterado. Entonces, digamos que una de las principales ventanas, la principal en la que uno siempre casi que va de entrada, dependiendo también de la sospecha, porque pues, si sospechas una herida en precordio, va a ser directamente pues una subsifoidea, pero digamos que por connotación vamos a entrar en el cuadrante superior derecho, va a ser tratar de buscar lo que sería el espacio de Morrison y toda la zona perihepática. Ahí pues tratando de buscar simplemente preguntas de sí o no, si hay líquido libre. Y si hay líquido libre, luego vamos a ver si de pronto se puede cuantificar algún tipo de magnitud para decir si es mucho o poco. Pues acá tenemos una imagen normal donde se ve pues marcado con la L el hígado, el riñón con la K y el diafragma, y tendríamos que mirar es el espacio entre ambos. Ya luego uno va mirando en otras ventanas cuánto podría haber pues ya suprahepático, o cuánto podría haber sobre todo en la parte del polo inferior, que acá pues se alcanza a ver bien. Espacio periesplénico, que sería como una fotografía del lado derecho, pero acá los puntos más importantes pues van a ser sobre todo la parte perirrenal y la zona en la que está más en contacto el riñón pues con el polo superior del vaso. La parte de la vejiga también pues muy importante, nunca pasarla por alto. Ahí ya varía entre hombres y mujeres, y también varía ahí su sensibilidad y su especificidad. Digamos que es más fácil identificar pequeños volúmenes en mujeres, en lo que sería el fondo de saco de Douglas, pero que igual pues es una herramienta que nos sirve para ambos sexos. Lo normal es pues encontrar una vejiga llena o pues con alguna cantidad de líquido, y no encontrar líquido que esté por detrás de ella, ya sea pues teniendo por detrás el recto y que encontremos ahí líquido libre, o que encontremos por ejemplo acá la parte del sistema geniturinario femenino y que entre ese y el recto pues encontremos líquido libre. En la parte de la silueta cardíaca pues ya sería lo mismo, a través de una ventana que generalmente atraviesa parte del hígado, mirar la integridad del corazón, y eso lo vamos a mirar como, no poniéndonos a mirar pues cavidad por cavidad, sino simplemente mirando si de pronto hay líquido libre. Es una ventana en la que es de fácil obtención y que pues permite simplemente responder esta pregunta, como veíamos en el caso del trauma precordial. Acá ya empezamos a ver alteraciones, entonces acá lo que a nosotros nos interesa es, ¿tenemos una línea que nos sugiera que hay líquido, sí o no? En este caso tendríamos uno positivo para el lugar del espacio de Morrison. Lo tendríamos así también para el caso de una periesplénica. Listo. En la parte de lo de la vejiga, depende mucho de cómo se mire. Ya vimos que también entre hombres y mujeres, y también de la ventana. Muchas veces nos quedamos solamente contentos mirando una transversal, pero se ha visto que el rendimiento es incluso superior cuando se hace en ventana longitudinal para mirar los lados de la vejiga. En la silueta cardíaca, similar al caso clínico que habíamos visto previamente. Y acá, entonces vamos a ver condiciones de uso.
está mucho más descrito pues, en la parte del traumatismo contuso, pero no por eso no lo vamos a utilizar en el trauma penetrante, como vimos en el caso, pues, por ejemplo, de la herida precordial, que viene siendo bastante útil. Y acá, en las diferentes vistas que tenemos, hay una cosa que es importante tener en cuenta y es en qué ventanas voy a obtener el máximo rendimiento, sin decir eso que solamente me voy a quedar en esa ventana. La idea es hacer una valoración rápida respondiendo sí y no, pero tratando de abarcar la mayor cantidad de terreno posible para estar del todo seguros que no se me está escapando nada. Entonces, sobre todo en la parte caudal pues, del hígado, vamos a tener que es donde más se puede encontrar rendimiento de la prueba, sin decir ahí que si no encontramos líquido ahí no se va a encontrar en ninguna otra parte. En la parte, como les venía diciendo, de la vejiga, sobre todo en las regiones laterales donde más podemos encontrar, de ahí la importancia de la vista, digamos, en un corte sagital. Y en el cuadrante izquierdo, ahí ya pues tampoco es que el rendimiento sea el mejor de todos, pero vamos a tener que sobre todo en la parte espleno-diafragmática, o sea, la parte periesplénica y sobre todo pues superior a la cercanía pues, que tiene con el vaso, vamos a encontrar ahí más fácil la aparición de líquido libre, pero sin dejar de lado que también hay que buscarlo en las otras regiones, como veníamos diciendo. De ahí importante pues que no se quede uno solamente con una vista, que se puede generar pues una pérdida importante de sensibilidad para detectar pues el suceso, y que si lo vamos a ver desde varios puntos, pues vamos a sacrificar un poquito de especificidad, pero pues se va a perder muy poquito, pero ganando una alta sensibilidad, que esto lo que necesitamos es que nos responda si sí tenemos que preocuparnos con el paciente o no. En caso tal, pues es importante tener en cuenta que no es simplemente creerle a esta medición y tomarlo como un dogma, sino que igual pues la decisión del clínico es la que también le incita, bueno, vamos a repetirla porque de pronto puede ocurrir algo en el futuro y también podemos seguir utilizando la misma herramienta. Acá traje para compartir con ustedes una experiencia de 18 meses en un departamento de urgencias, un análisis retrospectivo que se hizo con más de 1.500 pacientes, de qué rendimiento tenía, y en este caso hablando del IFAST, que la parte de extendido pues nos haría alusionar también a hablar de la parte pulmonar, en cuanto a los traumatismos torácicos que habían encontrado ellos, que para el diagnóstico de un hemotórax la sensibilidad y la especificidad es impecable, lo que es también muy similar para la parte del neumotórax e incluso también para la parte de las contusiones pulmonares, de ahí la importancia de esta herramienta en el traumatismo de tórax. Y que incluso se ha utilizado pues y ha sido muy útil, pero ya no con unas tasas de sensibilidad y especificidad tan altas para ver pues fracturas costales. Esto en el caso pues de que uno sospeche que hay varias, poderlas cuantificar, simplemente así no vaya a cambiar en mucho el manejo del paciente o incluso en ocasiones pudiendo cambiarlo, pues que también se puede tener esta posibilidad de medición. El rol del POCUS pues, en la parte prehospitalaria, que también me pareció pues, importante tenerlo en cuenta. Esto es un análisis sistemático, una revisión sistemática, perdón, de 27 estudios, donde ellos no encuentran que haya una clara afectación pues, del desenlace en cuanto a mortalidad, pero que muestra pues, mucha ayuda, tan siquiera para tomar decisiones en los escenarios de parada, dificultad respiratoria y trauma, sin que se acortaran tiempos indispensables para la realización de otras actividades. Acá este sí es uno que es mucho más viejo y uno de los con los que más queríamos reforzar en la charla de hoy, que es, bueno, vamos a responder sí y no, pero sí y no, ¿para qué? Porque no simplemente porque digamos que hay un FAST positivo, el paciente tiene que ser llevado inmediatamente a cirugía, sino vamos a tratar de cuantificarlo. Acá en este estudio, ellos se esforzaron pues en dos momentos. En un primer momento tratando con 10 pacientes de ver cuánto volumen se requería para que pues inyectado pues en una cavidad peritoneal o en pacientes pues que no tuvieran una clínica muy llamativa pues de que algo abdominal quirúrgico estuviese ocurriendo, cuánto se podía tomar en volumen para que se viera en la ecografía. Ellos lograron encontrar ahí como un limbo de 1000, y con ese limbo de 1000 ya eran capaces pues, de encontrar en las diferentes ventanas la aparición de un poco de líquido. Entonces trataron de dividir a unos pacientes que luego estuvieron revisando pues, a lo largo del estudio si esa cantidad pues, de 1000 ya era lo suficientemente fácil de reconocer con el sistema pues, de ecografía mediante un sistema de puntajes donde si encontrábamos
líquido en algún lugar, pero en ese lugar era llamativo llamándolo pues de que tuviera más de 2 milímetros, le podíamos poner más o menos puntaje y llegaron a tener como una concordancia de que un valor de 3 podía significar que en el paciente hubiera más de 1000 mililitros pues, de líquido libre en la cavidad abdominal. Y eso correlacionándolo más, de si era necesario o no llevarlos pues a cirugía. Ellos vieron 49 pacientes, encontraron que los pacientes que tenían 3 o más puntos, acá les traigo pues los puntajes que ellos ya estaban utilizando simplemente mirando el mismo protocolo que nosotros siempre estamos mirando, el 96% de esos pacientes con 3 o más puntos requirieron el uso de una laparotomía exploratoria, pero ocurre, y pues nada es infalible, que también hubo pacientes que tenían un puntaje menor, o sea, de 1 o 2 también la requirieron, pero ese porcentaje pues es mucho menos de la mitad. Entonces, para eso también traemos una recomendación, esto pues como a forma de algoritmo así de sencillo, y es en el paciente que esté indicado, listo, realizamos el protocolo FAST o el IFAST, miramos el estado del paciente, si es estable o inestable. El paciente inestable, pues no será tanta la duda, bueno, lo podemos llevar a cirugía, consideramos que de pronto el origen de la inestabilidad pueda ser en algo de lo que estábamos evaluando o que incluso pueda venir de otro origen, pero en el paciente estable, que va a ser, digamos, el que nos va a dar un poquito más de lucha, hay dos conductas que podemos tener. Si está estable y no encontramos absolutamente nada, pues definimos si el paciente es candidato, simplemente seguirlo observando, pero normalmente nos recomiendan, listo, si está estable vamos a pedirle una tomografía para poder mirar adecuadamente pues, el tipo de daño que hay, a ver si el cirujano accede a llevar una intervención quirúrgica en caso tal de que lo necesita. Pero acá la otra que hemos visto es la posibilidad de repetir el FAST, normalmente cada 12 horas, y dependiendo pues de las necesidades del clínico tratante, que ha mostrado que pese a una sensibilidad inicial que puede llegar a ser tan baja como el 38%, se puede aumentar incluso hasta el 87%, con una especificidad pues que tampoco es del todo despreciable, pero con buenos valores predictivos positivos y valores predictivos negativos, y una precisión de incluso hasta el 81%. O sea que acá podemos ver pues una herramienta que viene en uso, que ha venido en uso los últimos años y que no deja pues digamos como de descrestarnos a la hora de ofrecernos pues como nuevos usos y también ahorrarnos tiempo de, por ejemplo, de traslado o del uso de unas herramientas que puedan resultar más costosas o más tediosas de utilizar para el paciente. A modo de conclusiones, entonces tenemos que cada vez hay más evidencia que pone el uso del ecógrafo como un material indispensable para el manejo del trauma. Hay muy buen rendimiento diagnóstico, pero eso sí, se tiene que saber bien cuáles son las indicaciones para el uso del mismo y la idea de utilizar el ecógrafo es responder preguntas de sí o no, pero ya vimos pues que se pueden tener muchos más usos que este. Y eso sería lo que les tengo para hoy. Ya podemos empezar entonces la parte de la discusión. Bueno, pues en la parte de trauma, si tú pones trauma y ecografía, pues para el médico de urgencias, la lista pues de resultados, la verdad es que es bastante amplia. Va desde mirar, por ejemplo, como tú bien lo mencionabas, correlación con hipertensión endocranial, mirar en pacientes simplemente con fracturas. Se ha encontrado incluso que muchas veces, y no creo que no es raro para ninguno de nosotros, pedir una radiografía y quedarse pensando, ¿será que sí? ¿Será que no? Me parece que sí, es un agujero nutricio, yo qué estoy viendo, o qué proyección es esto, pidamos la otra proyección más. Se ha encontrado incluso, por ejemplo, hay un estudio con fracturas de metatarso y fracturas de tobillo, donde se ha encontrado una sensibilidad y especificidad ambas por encima del 95%. También está en la parte, como veníamos diciendo, de luxaciones y una que me parece a mí pues bastante importante y es sobre todo en el contexto de trauma, también la parte de manejo locorregional, que tampoco se debe pasar por alto, que nosotros pues ya venimos haciéndolo con los bloqueos pues de cadera en los servicios de urgencia, que tampoco se le pase a uno que solamente es una herramienta de estar mirando sí o no, sino que también nos ayuda a intervenir directamente pues en el paciente. Doctora Ana María, adelante. Buenos días. Sí, no, yo solamente quería preguntarle a Dani de lo que alcanzó a revisar, basado, por ejemplo, en el caso que presentó Vero, ¿cuál es la verdadera utilidad de la ecografía en el trauma de tórax penetrante? Que yo veo, pues, como que en la práctica diaria, digamos, no le damos como el uso racional, porque muchas veces en el paciente inestable, llevarlo a hacer una ecografía que realmente es una decisión que ya está tomada, puede retrasar las intervenciones. Entonces, de lo que leíste, realmente cuál es como la verdadera utilidad de hacer una ventana subsifoidea en un paciente con un trauma de tórax penetrante inestable. Bueno,
El escenario, digamos, como en el que más se despica y todo es en el del paciente inestable. Ahí puedes tener, digamos, sería como tipificar de dónde es que viene la inestabilidad del paciente, aunque claramente pues en una zona precordial lo primero que hay que pensar es en que el paciente debe ser llevado inmediatamente a cirugía, pero hay una cosa que digamos que todos los protocolos tienen en cuanto a la realización pues de los estudios, y es que el hecho de que esta herramienta permita, pues, no cuantificar directamente, pero sí responder estas cositas de sí y no, para tan siquiera nosotros saber encontrar el origen de la inestabilidad del paciente, eso no significa que esto deba retrasar el uso de ayudas diagnósticas o de intervenciones que ya puedan ser incluso curativas para el paciente. O sea, estos son solamente, pues, digamos, como los abrebocas que vamos viendo en cuanto a sensibilidad, especificidad, porque muchas veces nosotros no vamos a incidir en la misma herida que tenga el paciente, pero que también tenemos que tener en cuenta que nosotros tampoco nos podemos volver un estorbo para las otras especialidades tratantes. Es decir, que la curiosidad pues no nos vaya a ganar siempre para evitar pues que el paciente sea adecuadamente valorado en urgencias, aunque en el caso pues por ejemplo que tú pones es un paciente que debería ser llevado inmediatamente pues a tratar de estabilizarse lo que uno pueda en urgencias mientras se va trasladando pues a un sitio de intervención pues quirúrgica. Es sobre todo y de donde más deberíamos centrarnos en el paciente, digamos que, no, que está como lábil pero no está del todo inestable, o el paciente que está estable en el que más podemos sacarle provecho a esta herramienta. Bueno, entonces sí, solamente como para agregar a lo que dijiste, Dani, pues es importante tener en cuenta que, por ejemplo, en ese paciente la indicación de la toracotomía pues ya estaba dada, o sea, ya estaba inestable. Si hubiera sido importante ver el video, porque realmente la utilidad ahí es descartar pues o mirar o predecir el éxito que podría tener una toracotomía en ese paciente que por sí ya es muy regular. El hecho de ver actividad mecánica puede decirle al cirujano o ayudarle a tomar la decisión si realmente vale la pena meter ese paciente al quirófano o no. Entonces es como tratar de identificar como los verdaderos usos que podría tener sin llegar a simplemente volverlo algo como rutinario en todos los pacientes que lleguen inestables cuando realmente la decisión por clínica ya está tomada. Doctora Verónica, adelante. Hola, sí, con lo que estaba diciendo Ana, pues quería complementar que, como les mencioné, pues la ecografía se tomó también como más con un objetivo académico, como para mirar los hallazgos, pues y en el contexto de entrenamiento del residente, pero claramente pues el paciente incluso pues fue ahí como en el quirófano donde le hicieron la toma pues de la imagen. Y el segundo caso incluso lo mostré también como con esa intención porque en ese contexto era un paciente también inestable con una herida precordial y donde ese hallazgo del hemotórax fue a tomar la decisión de pasar una toracostomía antes de llevar al paciente a cirugía, y finalmente ese paciente estaba inestable y el hallazgo fue una lesión cardíaca y se retrasó incluso pues la realización de la cirugía emergente por pasar un tubo previo, por los hallazgos pues ecográficos que lo que mostraron en ese momento una ventana cardíaca normal y un hemotórax. Entonces sí tiene que ser muy juiciosa esa toma de decisiones, y sobre todo pues en un paciente que claramente tiene indicación quirúrgica, pues la ecografía no debería retrasar pues la decisión. Doctor Santiago, nuevamente, adelante. Yo quisiera pues llevar la discusión entonces a qué opinan de usarlo en trauma toracoabdominal, aún así si el paciente está inestable. Como tal, pues un abordaje o un algoritmo que haya encontrado, ya pues si alguien de pronto lo conoce de cómo abordar pues, a los pacientes con heridas toracoabdominales, y en el caso pues más específico que pones del paciente inestable, no encontré pues como tal uno, pero pues se puede hacer la búsqueda directamente pues para este escenario. Pero la verdad no me aventuraría pues como a dar una guía pues como de manejo en cuanto a estos pacientes con el escenario específico que pones, pero se podría buscar. ¿Y qué piensan en el resto de los residentes con respecto a la observación del doctor Quintero? ¿Se podría utilizar en ese contexto o deberíamos de dejar de utilizarlo en ese escenario? Buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Jason, adelante.
No, yo pienso que si uno tiene una herida penetrante y el paciente está inestable, definitivamente uno debe de convencer al cirujano y pues hacer una toma de decisión conjunta de que se debe llevar a cirugía lo más pronto posible. En el caso que se presentó en el último caso, a mí me pareció que al menos en ese escenario fue de mucha ayuda, porque resulta de que cuando hicimos la ecografía al menos torácica para mirar si había neumotoras o todo eso, porque digamos que el servicio de cirugía en ese momento estaba pues ocupado con otras cirugías, entonces no podía bajar inmediatamente. Entonces mientras eso fue que nosotros hicimos el abordaje con la ecografía y vimos que no había nada en tórax, y luego que el paciente empezó a tener dolor abdominal, mire cómo fue orientador el hecho de realizar una ecografía. Pero definitivamente en el contexto de trauma penetrante y el paciente inestable, el paciente tiene que ser llevado a una cirugía, es mi concepto. Aunque digamos que pueden haber otras herramientas que pueden ser de utilidad, porque por ejemplo mire que en nuestro contexto el servicio de cirugía nunca va a estar siempre disponible en el momento en que nosotros lo necesitemos. Entonces, por ejemplo, mire que hay otras opciones, como por ejemplo llevar al paciente a tomografía, pero la tomografía tiene que tener unas características para poder que sea útil en el contexto de trauma toracoabdominal, donde uno sospecha que hay una lesión como tal del diafragma. Específicamente que sea un tomógrafo de tercera generación y que tenga un número de cortes específicos, pues, para poder que las lesiones diafragmáticas sean visualizadas. Pero finalmente el servicio de cirugía bajó y luego de los hallazgos que les habíamos mencionado decidieron llevarlo a cirugía. Era básicamente para hacer mención de por qué se hizo la ecografía en ese escenario. Lastimosamente no siempre los pacientes se unen a los algoritmos, pero como en este caso mire que se pudo encontrar utilidad. Buenos días. De entrada, pues cuando tuve la oportunidad de revisar el tema, digamos como que la ecografía en este escenario pues no entra. Uno que puede hacer básicamente, digamos, trasladar lo que conoce de trauma torácico y trauma abdominal. Hay que partir de varias cosas y el primero, de entrada, paciente estable, realmente la ecografía pues va a tener muy poca utilidad. Se debe procurar principalmente hacer una imagen tomográfica en estos pacientes o la evaluación clínica, dependiendo de lo que se considere. Y ya respecto al trauma penetrante en abdomen, digamos como que el FAS no le encuentro realmente utilidad, los estudios que hay realmente no lo muestran. Y respecto a trauma torácico, digamos que es una herramienta en el sentido en que está a la cabecera del paciente, nos permite determinar las causas principales que podían inestabilizar el paciente en el contexto de trauma, como es el neumotórax, el hemotórax, pero digamos que en términos generales hay prima de entrada pues la clínica del paciente. Si el paciente pues de entrada está inestable, uno pensaría en un contexto tóraco-abdominal, a no ser que pudiera estar tanto cursando. O sea, uno lo que busca es lesión diafragmática, pero digamos que lo puede inestabilizar tanto la parte del tórax como el abdomen. En términos generales, igual este paciente se va a llevar a cirugía, probablemente se haga una laparotomía, se reconstruya la parte diafragmática y se pase un tubatora, o sea que en realidad conducta no me va a cambiar. Santiago Quintero, antes de que bajes la mano, vos que introdujiste pues a la discusión, sí me gustaría saber cuál es tu concepto y tu postura con respecto a la ultrasonografía en el manejo del paciente, tanto estable como inestable. Hola, pues específicamente en ese contexto de trauma tóraco-abdominal, hay una revisión sistemática del 2020 que reúne 8 estudios, todos de origen retrospectivo, ningún ensayo clínico, ningún estudio prospectivo, que finalmente los autores hablan que claramente la conducta de llevar al paciente a la sala de cirugía no va a cambiar, pero va a cambiar respecto a la consejería que usted le puede dar al cirujano respecto a si primero hace una toracotomía o si hace primero una laparotomía.
Incluso ellos hablan de que a pesar de que sobre todo en ambos escenarios la calidad de la evidencia sea de leve a moderada, dan una fuerte, ellos hasta se atreven a hablar de una recomendación fuerte a favor de tomar esa determinación si el contexto lo permite, ¿cierto? Si no tengo que darle prioridad a otra acción como intubar al paciente o administrar algún medicamento, de que usted realice el FAST para tomar esa decisión, si abre arriba o si abre abajo del diafragma. La revisión sistemática está realizada por unos autores de la Universidad de Chicago. Muchas gracias, Santiago. Verónica, adelante. Yo creo que con lo que dice Santi, pues como adicional a eso, pensar que no solamente el urgentólogo es el que puede y debe hacer la ecografía, incluso dentro del quirófano, mientras el paciente se está abordando, su vía aérea, se está poniendo medicamentos y todo, el mismo cirujano, el anestesiólogo, podrían estar pues también a favor de realizar un procedimiento rápido que, como dijo Santi, guíe hacia la toma pues como de decisión de por dónde hacer el abordaje quirúrgico del paciente. Muchas gracias, Verónica. Y yo creo que ya estamos finalizando, pero antes de terminar, sí me gustaría conocer el concepto del profesor Diego Patiño. Adelante, profesor. Ope y compañeros, muchas gracias por la invitación, muy agradable la discusión. Sin embargo, quisiera enfatizar en dos cosas. Uno, el concepto, obviamente, la revisión que situó el doctor Santiago. Obviamente no vamos a cambiar un manejo quirúrgico, pero sí vamos a dar orientación y probablemente vamos a disminuir morbilidad en términos de hacer incisiones o directrices más precisas de la intervención quirúrgica que se debe realizar. Segundo, es el hecho que sí existen estudios en trauma penetrante, obviamente son muy pequeños. De hecho, uno de ellos publicado en el 2020 en el Journal de Ultrasonido, donde nos dice, usted realizar después un estudio sonográfico para descartar lesiones ocultas, incluso después de un estudio inicial negativo, pero bajando ya el umbral de sensibilidad a detectar líquido e interasas, por ejemplo, hablando específicamente del trauma de abdomen penetrante, nos dice, usted va a tener una sensibilidad del 100% para usted descartar una lesión que sea penetrante a víscera hueca y que haya pasado desapercibida en el examen inicial. Yo creo que parte de la solución al problema quizás sea, uno es en mejorar continuamente, o la invitación a mejorar continuamente las curvas de entrenamiento que estamos realizando, porque es muy probable que nuestro paciente, digámosle que si bien es un paciente complejo, estamos en un escenario muy difícil y en el cual digamos que hay cosas adicionales como la presencia de un neumotor, la presencia de muchas otras variables que pueden dificultar la ventana ultrasonográfica. Digamos que mejorar nuestra curva de entrenamiento siempre va a facilitar que nuestro examen sea más preciso. Dos, me gustaría precisar también en algo que expuso el doctor Daniel, y es, yo creo que a medida que mejoremos nuestras curvas de entrenamiento, también deberíamos empezar a hablar de probabilidades otra vez de encontrar hallazgos quirúrgicos o que el cirujano encuentre hallazgos quirúrgicos positivos que sean relevantes. Me explico, tal como citamos a la hora de realizar el ultrasonido, uno hablar de un score de puntuación o siempre mejor nuestro examen realizarlo de una manera metódica, nos permite decir, vea, usted encontró más de 3 puntos en el score de One, por ende la probabilidad de que usted tenga un hallazgo quirúrgico, que encuentre algo que amerite manejo quirúrgico es de un 96%. Si no lo encontramos, no quiere decir que nuestro paciente no lo tenga, y por el contrario, nuestro paciente tenemos que continuar valoración conjunta, pues valoración continua, y la probabilidad de que igual sí tenga un hallazgo quirúrgico ese paciente puede ser de un 36%, por eso no vamos a descuidar a nuestro paciente. Pero sí es importante también porque a la hora de tomar decisiones quirúrgicas, muchas veces un falso negativo, un falso positivo también puede ser malinterpretado o llevar a desacuerdos dentro del grupo quirúrgico. Entonces, por eso es importante hablar de probabilidades a la hora de emitir esos juicios. Esto, muchas gracias por la reunión y por la invitación. Profesor Patiño, muchas gracias por sus aportes y adicionalmente a ello por la asesoría brindada al residente Daniel. Si yo también quisiera dar pues, mi apreciación en un punto específico y en el cual hace énfasis la guía de manejo del sangrado mayor publicada en 2019, dice acerca del uso racional de la ultrasonografía en el paciente víctima de trauma, recordando que
una de las primeras causas de mortalidad en el paciente con trauma es la hemorragia. Y tratar de orientar, como ustedes bien lo decían, o precisar el origen del sangrado es necesario para enfocar o direccionar todas las intervenciones. Primero, para tratar de controlar el sitio anatómico del sangrado, 1, y 2, para minimizar esas intervenciones innecesarias que, como ustedes bien mencionaron, pueden convertirse en un segundo impacto, o como llama la literatura, un segundo hit, que puede aumentar morbilidad al paciente. Entonces, en el paciente también inestable, con trauma, sea torácico o abdominal, que tenga un sangrado mayor, o pues, en quien se considere o se prevé un sangrado mayor, también estaría indicada la realización de ese tipo de estudios. Entonces, bueno, ese sería pues como mi aporte adicional a la discusión. Y queda, yo creo que dentro del tintero, muchos otros elementos ya como para precisar en relación a los estudios realizados tanto por especialistas radiólogos y especialistas no radiólogos, y ya pues digamos que en relación con cada uno de los órganos en cuanto a lo que mencionaba el doctor Patiño, y es las probabilidades de encontrar lesiones de acuerdo pues a los hallazgos y al contexto clínico del paciente. Bueno, muchas gracias. No tengo nada más adicional por mencionar. Si alguien quiere adicionar algún otro elemento, alguna otra observación, alguien del público puede abrir su micrófono o levantar la mano. Profesor Diego Patiño tiene la mano levantada. Adelante. No, profe, finalmente mencionar que el ideal y donde deberíamos apuntar es a que todo esto sea un continuo, es decir, idealmente nuestros APH deberían venir formados en atención hospitalaria. Desde la atención hospitalaria deberíamos realizar estudios ultrasonográficos a nuestros pacientes, con miras de minimizar los tiempos, disminuir las interrupciones y hacer un manejo más dirigido. Entonces, quizás, al contrario, en vez de limitar el uso del FAS, probablemente parte de la solución al problema sea implementar faseriado, y es porque sea un transversal en el cual el APH realiza el FAS, nosotros mientras que trasladamos incluso el paciente al servicio de quirófano, continuemos la valoración ultrasonográfica y el anestesiólogo obviamente en su acto quirúrgico también, acompañados del cirujano. Entonces, es mirar el ultrasonido en este momento, es como esa herramienta que acompaña todo el tiempo el examen físico, y que, como sabemos, por ende, el concepto incluso de FAS, digámosle que la A ya cambió de no de abdomen, sino de valoración, o quizás el término más preciso, el de POCUS, como se ha abordado apropiadamente, porque el ultrasonido debe ser nuestro amigo que nos acompañe en cualquier intervención que deseemos realizar en trauma, sea desde diagnóstico, sea desde mejorar las metas de reanimación, sea desde guiar procedimientos. O sea, es un aliado, que es una herramienta más que probablemente nos lleva a una mejor práctica clínica.